Buenas tardes. Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía en este tiempo de Pascua, en que la Iglesia hasta Pentecostés celebra gozosa la resurrección del Señor. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Sobre la cruz Cristo venció y el sufrimiento iluminó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. El pueblo en él vida encontró, la esclavitud ya terminó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Porque esperó, Dios lo libró y de la muerte lo sacó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. La luz de Dios en él brilló, de nueva vida nos llamó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Todos cantan, aleluya, todos gritan, aleluya. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Nos reunimos como todos los domingos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la gracia del Señor Jesucristo, resucitado de entre los muertos, de Dios nuestro Padre y del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por varias intenciones, como siempre. Una, por el feliz viaje de Pedro, que en estos días ha estado acompañando a su familia. Y hacía tiempo, por motivos de pandemia y otros, no había podido ir. Entonces nos alegramos con él. Y vamos también, en vistas a ese viaje, a ofrecer la Eucaristía, también dándole gracias a Dios por los cumpleaños de Gladys en Bogotá y de Jairo en Bucaramanga. Y también por la salud de todos los miembros de su familia. Hoy cumple sus primeros 89 años Betsa García Sandoval, 89 años. Por Juan Sebastián Echavarría Restrepo y por su familia. Por el nuevo equipo general de las hermanas de la Compañía de María. Y muy especialmente por nuestra querida Gabriela Betancourt, que está ahora como consejera general. Mañana cumplirá años nuestro querido Tito Gómez. Y es un aniversario más de la mamá Santico, la abuelita del padre Pedro. El miércoles 4, el 36º aniversario de Vivianita, la hija de Luis y de Vicky. También queremos poner en manos del Señor el matrimonio de Aleida y Norberto, que cumplen 33 años de casado y le dan gracias a Dios por esto. Y también pedir por Martelena Restrepo, nuestra querida Campanita, que el 1 de mayo de 1971 experimentamos una gracia muy especial de Dios y que es una gracia que continúa por las bendiciones recibidas ese día. Y vamos entonces a recordar que hoy la sociedad también está celebrando el Día del Trabajo.
que es el resultado de una lucha muy dolorosa de unos obreros en Chicago en 1886. Vamos a pedirle al Señor entonces por la vida laboral de este pueblo nuestro colombiano, de tanta dificultad hay hoy frente al trabajo. Y pidámosle también por nuestros compañeros de trabajo, por amigos, amigas, compañeros y compañeras, que nuestro trabajo sirva para darle gloria a Dios y para servirle a la comunidad. Oremos. Padre de bondad, nos has reunido esta mañana para celebrar la Eucaristía como todos los domingos. Te pedimos que nos des la gracia del Espíritu Santo, porque al escuchar tu palabra podamos entenderla y, como la Virgen María, guardarla en el corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. Durante la persecución hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no les habíamos prohibido expresamente enseñar en nombre de Jesús? Miren cómo tienen a Jerusalén llena de sus enseñanzas, y ahora quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, después que ustedes lo mataron colgándolo de un madero, y lo exaltó colocándolo a su derecha para que Él sea nuestro jefe y salvador. Así es como ofrece a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Testigos de estas cosas somos nosotros y el Espíritu Santo, que comunicó Dios a los que le obedecen. Hicieron pues azotar a los apóstoles y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Luego los dejaron libres. Y así salieron del Sanedrín alegres de que Dios les hubiera concedido el honor de sufrir injurias por causa de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañan para el Señor, fieles suyos. Celebren el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, durante la visión oí la voz de infinidad de ángeles, miles de millones, que rodeaban el trono, a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos. Decían con voz poderosa: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Y luego oí a todas las criaturas del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes respondieron: amén. Y los ancianos cayeron de rodillas en actitud de adoración. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó.
Con la palabra al día, Familia Carmelita, Delegación General, Beato Tito Brezma de Colombia. Domingo 1 de mayo, tercero de Pascua, del Evangelio según San Juan. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: «Me voy a pescar». Los otros les dijeron: «Nosotros también vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos dijeron que no. Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron pues a ese lado y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados, y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre las brasas y que también había pan. Jesús les dijo: «Traigan pescado del que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 153. Y con ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo: «Vengan a desayunar». Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que ellos?». Él respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Luego le preguntó por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Sé pastor de mis ovejas». Y todavía le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro se puso triste de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba, y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú te das cuenta de que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Te lo aseguro, cuando eras más joven, tú mismo decidías e ibas a donde querías, pero cuando te hagas viejo, tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida y te lleve a donde no quisieras. Con esto quería darle a entender de qué manera iba a morir para gloria de Dios. Y luego añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Hoy se celebra no litúrgicamente el Día del Trabajo. El 1 de mayo de 1886, en Chicago, Estados Unidos, 200.000 trabajadores empezaron una huelga para reivindicar sus derechos, entre ellos la jornada laboral de 8 horas. Por ese entonces el tiempo de labores sobrepasaba las 12 horas diarias. Hubo 38 muertos y más de 200 heridos entre policías y manifestantes.
El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables que luego quedaron en 8. El juicio fue una farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte en la horca. Son los llamados mártires de Chicago. Me permito recordar sus nombres y sus últimas palabras. Que éstas sean el comentario a las palabras del Evangelio. Señor, tú lo sabes todo. Tú te das cuenta de que te amo. George Engel, alemán que emigró a Estados Unidos en 1873. Tipógrafo y periodista. Es la primera vez que comparezco ante un tribunal americano y en él se me acusa de asesinato. ¿Y por qué razón estoy aquí? ¿Por qué razón se me acusa de asesino? Por la misma razón que tuve que abandonar Alemania, por la pobreza, por la miseria de la clase trabajadora. Adolf Fischer, alemán, periodista. No hablaré mucho. Solamente tengo que protestar contra la pena de muerte que me imponéis, porque no he cometido crimen alguno. Pero si yo he de ser ahorcado por profesar mis ideas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo nada que objetar. Samuel Fielden, pastor metodista y obrero textil. Se me acusa de excitar las pasiones, se me acusa de incendiario porque he afirmado que la sociedad actual degrada al hombre hasta reducirlo a la categoría de animal. Andad, id a la casa de los pobres y los veréis amontonados en el menor espacio posible, respirando una atmósfera infernal de enfermedad y muerte. Albert Parson, ex candidato a la presidencia de Estados Unidos. ¿Creéis, señores, que cuando nuestros cadáveres hayan sido arrojados a la fosa, se habrá acabado todo? ¿Creéis que la guerra social se acabará estrangulándonos bárbaramente? Ah, no. Sobre vuestro veredicto quedará el del pueblo americano y el del mundo entero, para demostraros vuestra injusticia y las injusticias sociales que nos llevan al cadalso. Louis Ling, el único de los acusados dispuesto a usar a métodos terroristas, experto en bombas y carpintero. Me acusáis de despreciar la ley y el orden. ¿Y qué significa la ley y el orden? Sus representantes son los policías, y entre estos hay muchos ladrones. Yo repito que soy enemigo del orden actual, y repito que lo combatiré con todas mis fuerzas mientras respire. Michael Schawad, alemán, tipógrafo. Si nosotros calláramos, hablarían hasta las piedras. Todos los días se cometen asesinatos. Niños son sacrificados inhumanamente. Las mujeres perecen a fuerza de trabajar y los hombres mueren lentamente, consumidos por sus rudas faenas, y no he visto jamás que las leyes castiguen esos crímenes. August Spies, director del diario socialista Arbeiter Zeitung. Se me acusa de complicidad en un asesinato, se me condena a pesar de que el Ministerio Público no ha presentado prueba alguna de que yo conozca al que arrojó la bomba, ni siquiera de que en tal asunto haya tenido yo la menor intervención. Oscar Nib, vendedor de levaduras que desde joven trabajó a favor de los desheredados. Durante los últimos días he podido aprender lo que es la ley, pues antes no sabía. Yo ignoraba que pudiera estar convicto de un crimen por conocer a Spies, Fielden y Parsons.
el trabajo en favor de la verdad, la dignidad humana y la libertad de expresión. Hoy es 1 de mayo y esta fecha siempre nos obliga a mirar el mundo del trabajo. En el audio que acabamos de escuchar se nos ofrecen algunos testimonios de personas que fueron acusadas y condenadas a la prisión o a morir en la horca por la simple razón de haber participado activamente y como líderes en la huelga obrera iniciada en esta misma fecha, 1 de mayo, en 1886 en la ciudad de Chicago. Y nosotros estamos conmemorando este acontecimiento en Colombia, un país donde crece la inestabilidad laboral, el empleo informal sin garantías ni prestaciones sociales y el desempleo. Y donde de una manera muy inteligente se le han ido recortando a los obreros muchos de los derechos adquiridos a lo largo de los años en sus luchas comunitarias. Colombia actualmente es en todo el mundo el país con el mayor índice de sindicalistas asesinados y donde más abunda la persecución, tortura y asesinato de líderes sociales, defensores de los derechos humanos, de campesinos, de comunidades étnicas minoritarias y defensores del medio ambiente. Crímenes que por lo general terminan en total impunidad. Nosotros, en la familia Carmelita y en toda la iglesia en general, nos estamos preparando ahora para la canonización del beato Tito Bradman, el 15 de mayo próximo. El padre Tito fue un fraile carmelita holandés, sacerdote, periodista, filósofo, académico, rector universitario, que vivió en la época en que el nazismo se estaba extendiendo por Europa y fue tomado prisionero por la Gestapo, la policía secreta oficial de Alemania nazi, precisamente por la forma como el padre Tito asumió su trabajo en favor de la verdad, la dignidad humana y la libertad de expresión. Como coordinador de la Asociación de Escuelas y de Universidades Católicas de Holanda, lideró una resistencia y desobediencia ante la orden nazi de expulsar a los estudiantes judíos de todas las instituciones educativas del país y afirmó categóricamente que de las instituciones católicas no sería expulsado ni un solo estudiante judío. Y como coordinador de la Asociación de la Prensa Católica de Holanda, también desobedeció la orden nazi. Y en vez de hacer publicidad al nazismo, expresó los motivos por los cuales la Iglesia no podía aceptar la ideología nazi por inhumana. Esta actitud del padre Tito le hizo comprender a las autoridades nazis que este frailecito era muy peligroso para sus intereses nacionalsocialistas. Y por eso lo detuvieron y lo enviaron a prisión. Y como nunca se retractó de su postura, fue enviado al campo de concentración de Dachau, donde fue torturado y asesinado. En el Evangelio de hoy podemos contemplar cómo Jesús, habiendo ya cargado la cruz hasta la muerte y habiendo ya resucitado de entre los muertos, se presenta ante sus discípulos, que han pasado la noche entera trabajando inútilmente por conseguir su alimento y la fuente de su economía, y solo han recogido fracaso y frustración. Y se acerca abriéndoles horizontes nuevos. Con la invitación, echen la red a la derecha de la barca. Los invitó a ampliar
el alcance de su mirada y de su acción. ¿Qué significa para nosotros hoy echar las redes a la derecha? Es simplemente darle un sentido nuevo al trabajo, o mejor aún, redescubrir el sentido que Dios, desde sus orígenes, ha querido darle al trabajo humano. Parodiando al mismo Señor, recordemos que el hombre no se hizo para el trabajo, sino que el trabajo se hizo para el hombre. Siendo el trabajo una expresión privilegiada de la creatividad humana, siendo a su vez la forma de descubrir y aprovechar las riquezas que Dios ha puesto en la creación para el bien de la familia humana, debemos acabar con la tentación de utilizar el trabajo para explotar los talentos y habilidades de las personas en favor de los intereses egoístas de algunos cuantos privilegiados. El trabajo no puede ser la compraventa de los talentos humanos para enriquecer la propia fortuna a cambio de la subsistencia ajena. No se puede seguir aceptando como un derecho ningún tipo de esclavitud humana, aunque tenga toda la apariencia de legitimidad. Y mucho menos cuando un trabajo así se realiza a costa del empobrecimiento de un enorme sector de la población y de la grave contaminación del medio ambiente. Contemplando a Jesús de Nazaret, al padre Tito Bradma y a los mártires de Chicago, podemos encontrar claramente la doble dimensión del trabajo. Construir la casa común como el hijo del carpintero y redimir, cargar la cruz como el siervo sufriente, en aras al esclarecimiento de la verdad, a la recuperación de la dignidad humana. Por eso la pregunta final y definitiva de Jesús a Pedro: ¿me amas? Junto a la misión que le encomienda: apacienta mis ovejas. Y es que solo en el legítimo amor a Jesús, en el que amamos al Padre y en el que amamos a los hermanos y nos hacemos prójimo de los más desamparados, y solo en ese amor se convalida el pastoreo al rebaño. Sin el amor no es legítimo ningún tipo de pastoreo, no es bendición ningún trabajo. Cualquier trabajo que no esté inspirado en el amor fraterno al ser humano y a la naturaleza se vuelve fuente de esclavitud y de injusticias. Y dado que esa es la actual condición de nuestra sociedad, que la economía, las leyes, la administración pública de los bienes obedecen más a la ambición y a la codicia que a la construcción de la familia humana, por eso el trabajo para la gran mayoría de los seres humanos es experiencia de esclavitud. Y por eso mismo, para quienes queremos vivir la vida entera como discípulos del Señor, el trabajo, además de ayudarnos a construir la casa común de la familia humana, ha de servirnos como una participación consciente y voluntaria en la redención humana, nuestra forma particular de cargar la cruz. Por eso concluirá Jesús diciéndole a Pedro: otros te llevarán a donde no quieras. Así le ocurrió a Jesús, así le ocurrió a Pedro, así le ocurrió a Tito y a los participantes de la marcha del 1 de mayo de 1886. Y esa es también nuestra vocación y nuestra tarea. El trabajo en favor de la verdad, la dignidad humana y la libertad de expresión. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato.
fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en la Santa Iglesia Católica, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, de alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santas iglesias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia ti. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, necesario, nuestro deber y salvación, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo, inmolado como nuestra Pascua. Porque destruida la antigua situación de pecado, reconstruye todo lo caído y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso al mundo entero desborde de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también los coros celestiales entonan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, con los ángeles y santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre nuestro, que al alimentarnos de este pan y este vino, tengamos la gracia del Espíritu Santo, porque Jesús, la noche víspera de su pasión, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor con cada uno de tus hombres. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra redención y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de Cristo. Porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Fortalece a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, y haz que unidos al Papa Francisco y a nuestros obispos, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y oprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y con todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a dirigirle entonces al Señor esa oración que aprendimos desde niños y que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Y digamos juntos la oración de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos nosotros. Entonces nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y con nosotros está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de celebrar la Eucaristía, de fortalecernos en ese proyecto de vida nueva, de una nueva humanidad, que vence en el amor y en la esperanza el poder del egoísmo humano. Y te pedimos que esta celebración sea para nosotros todos fortaleza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, terminada la Eucaristía y hecha la bendición, vamos a compartir el pan. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Entonces, en compañía de la Virgen María, nos vamos en paz.